Gloria al Señor. Bien, amados hermanos y amigos, de nuevo acá para compartir con ustedes la lectura de la palabra de Dios. Como es bien sabido, estamos allí en el Apocalipsis compartiendo eh, este hermoso libro, leyéndolo y comentándolo. Bueno, pero antes de continuar, quiero saludarles, amados hermanos y amigos, y lo hago en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestro deseo es que se encuentren bien a pesar de esta situación que es bien conocida de todos, porque el pueblo que confía en el Creador del universo, pues tiene esa bendición. Dios se agrada de aquellos que confían en Él. Un saludo especial a la preciosa congregación, desde el más pequeñito hasta el de más años, la comunidad cristiana bíblica misionera establecida aquí en la ciudad de Bogotá, allí en Ciudad Kennedy, en el barrio Casablanca. Que el Señor les bendiga, les queremos mucho, les amamos mucho. Siempre aquí con mi esposita, con mis hijitas y mi yerno estamos comentando de ustedes, qué será de los hermanos, y siempre estamos ahí sabiendo de ustedes por uno, por otro, hablando con ustedes, y ahí están. Gracias también les damos por sus colaboraciones, por sus palabras de aliento, por el envío que han hecho también para ayudarnos en la parte económica. Y el Señor les bendiga y les recompense en gran manera. Gloria a Dios. También saludamos a los demás hermanos de otras congregaciones, de otros concilios, de otras misiones. El Señor les bendiga en gran manera. Estamos leyendo la Biblia, más exactamente el libro de Apocalipsis, porque consideramos que es un libro muy pertinente para el tiempo que nos ha tocado vivir, que es bueno que se lea y se conozca lo que en él dice. De pronto no que le logremos interpretar al 100% con esa exactitud que quisiéramos. Solo Dios mismo lo puede hacer. El Apocalipsis tiene un lenguaje figurado, simbólico, que envuelve muchas cosas que quizá no están expresadas aquí de una manera específica, minuciosa, pero sí de una manera global están expresados estos acontecimientos que con símbolos encontramos acá en el Apocalipsis. Entonces, anoche terminábamos de leer el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se presenta esta gran ramera, madre de las abominaciones de la tierra, a la cual se le sentencia, se le hace un juicio. Bueno, y hemos dicho que esa gran ramera pues es ese conjunto de liderazgo mundial que envuelve lo político, lo económico, lo militar y lo religioso, sobre todo lo religioso, que siempre ha estado sobre los gobiernos, sobre los emperadores, sobre los reyes. Siempre lo religioso ha estado ahí dominando de alguna manera, como consejero o como persona que prácticamente impone su ideología sobre el gobernante y se hace prácticamente lo que la religión dice. Y este último sistema religioso, político, militar, económico, pues es el que va a gobernar a toda la tierra. Y en el capítulo 18 que nos corresponde leer hoy, encontramos aquí prácticamente en esta narrativa que nos hace Juan, encontramos el colapso económico de este último imperio, la octava bestia, compuesta por esos 10 países, esos 10 gobernantes, esas 7 cabezas principales, 10 gobernantes principales también. Entonces, vamos a mirar esto aquí y ahí también encontramos
al Señor Jesucristo, animando a la última parte de su iglesia, pero no podemos pensar que este capítulo 18 es exactamente como un mes antes de terminar los 42 meses finales o los 42 meses de la gran tribulación. No, ese colapso económico viene al principio, quizá no en los primeros 3 meses o 4 meses o 6 meses, porque este colapso económico coincide con el tercer caballo del Apocalipsis. Dice en el capítulo 6, vamos a mirar el primer caballo del Apocalipsis en el capítulo 6 es el anticristo, el segundo la guerra, la parte militar, y el tercer caballo representa la parte económica, y el cuarto la muerte, prácticamente la parte religiosa tiene que ver con la muerte. Entonces yo los invito a leer en el capítulo 6, antes de empezar allí el capítulo 18, capítulo 6, verso 5. Dice este texto con el 6, dice así, 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven acá y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí está mostrándonos, como en resumen, lo de el tiempo de la gran tribulación, y aquí vemos un colapso económico y carestía de los elementos de primera necesidad, de los productos de primera necesidad. Y en el capítulo 18, pues se muestra prácticamente ese colapso económico, bancario, de las plataformas de mercadeo mundial, es lo que está aquí, y es donde el Señor le dice a su pueblo que se salga del sistema comercial bancario, en todo el sentido, tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, cuentas corrientes y quizá otros sistemas. Hoy se está hablando de la moneda virtual que seguramente se va a imponer en el fin de los días, y el Señor le dice a su pueblo que se desvincule de ese sistema. Y por eso es que los pastores, muchos, y en mi caso estoy aconsejando que el pueblo del Señor para el tiempo final procure salir de las ciudades y ubicarse quizá en el campo, donde pueda tener un lugar autosostenible, que la tierra produzca el alimento para esa última parte de la historia humana, porque la historia humana en cuanto al gobierno humano se cierra con la venida de Cristo, y ahí para allá toma control Dios mismo con el Cordero, con Jesucristo, del planeta Tierra y del gobierno hasta la eternidad, porque después de que Cristo viene y establece el milenio, nunca más suelta el dominio de la tierra, continúa ahí para allá con la tierra nueva. Entonces es un reino eterno, como dice, que nunca será destruido. Entonces en el capítulo 18 encontramos, es aquí el relato de muchos productos que se comercian hoy día. Quizá no se mencionan todos, porque pues no estaban esos productos que se han creado para este tiempo final, pero se mencionan muchos que están representando a toda esa gama de productos que hoy se comercian. Vamos a leer entonces del capítulo 18 en adelante, del verso 1. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Verso 2. Y clamó a gran con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, la misma ramera, la misma
mujer que ha contaminado la tierra con el vino de su fornicación, de su engaño, con su doctrina, todo ese asunto. Y mire que la parte comercial tiene mucha, excúseme la expresión, mucha maña, mucha sagacidad, mucho engaño. Por ejemplo, esto de haber alterado la genética de ciertos granos, de ciertas semillas sobre la tierra, eso es un asunto sagaz, malévolo. Hay una multinacional llamada Monsanto que ha acaparado semillas y se las vende a todos los gobiernos del mundo. Eso tienen un convenio de los mismos magnates gobernantes de la tierra y que todo país debe comprar esa semilla y que la única semilla que permiten a los campesinos, a los productores de cereales, la única semilla que permiten sembrar es la de ellos, que si no tiene permiso y si no tiene licencia, si no ha comprado esa semilla, pues no le permite sembrar otra semilla. Las semillas nativas son las mejores. Y prácticamente mire que la desnutrición y la malformación de muchas partes del cuerpo y muchas otras cosas ha venido por la alteración genética de esos granos, de esas semillas. Pero eso ya está, ejemplo, aquí en Colombia. Aquí para sembrar arroz ya hay que comprarle la semilla que vende Monsanto, que importan de los Estados Unidos, los gobiernos, y si no es esa semilla, no tiene licencia para cultivar su terreno, no tiene licencia para cultivar su campo, teniendo la propia semilla nativa que es mejor. Todo eso es una especie de complot y de dominio de la gran ramera, porque eso está envuelto ahí todo ese asunto. Son los dueños del dinero del mundo. Entonces, por eso dice aquí en el verso 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Claro, esa mujer que identifica la religión dominante del mundo, pues va a ser destruida. Yo pienso que todas esas grandes sinagogas, todos esos grandes templos van a quedar vacíos y como dice ahí, se van a hacer albergue de toda ave inmunda y aborrecible, de espíritus inmundos, de demonios. Se van a llenar esas casas donde se ha practicado tanta idolatría, tanta situación de maldad, de contradicción a la adoración verdadera a Dios. Entonces, dice leyendo el verso 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, ve, habitación de espíritus inmundos. Hay muchas casas, lugares, espacios que los demonios han elegido para habitar. Hay lugares por donde la gente dice que no se puede pasar a ciertas horas o casi nunca porque ahí están los demonios haciendo maldad a la gente. Hay casas poseídas de demonios donde, dice la gente, espantándose, donde se mueven objetos, donde se ven sombras, donde se oyen gritos humanos de mujeres, de niños, de hombres, donde se ven cosas horribles, espantos. Pero esos templos que están regados por toda la tierra, casi en todo pueblo, en la plaza principal, hay una catedral. Eso va a quedar vacío de gente y se va a llenar de espíritus inmundos. Dice ahí, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Por ejemplo, los búhos, las lechuzas, se tienen como aves de mal agüero, se tienen como aves inmundas, los murciélagos, todas esas cosas se tienen como aves que a la gente no le agrada y le tienen cierto temor. En el campo la gente le tiene temor al canto del búho, al canto en el llano, que le llaman así vulgarmente el surrucuco, otro bueno, tantos nombres que le tienen, la lechuza, al canto de la lechuza le tienen mucho agüero, sobre todo de brujería,
eso se tiene como ave inmunda en toda la tierra. Los brujos tienen a la lechuza y al búho como un símbolo de amuleto. Sí, hay gente que tiene todo eso. Y pienso que de murciélagos y de todas esas aves se van a llenar esos templos. Dice, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice el 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. De la misma descripción del capítulo 17 de esa doctrina que ya comentamos, de tantas cosas heréticas, de tantas prácticas religiosas, de santería, de invocación de dioses, de diosas, de muertos, de difuntos, de almas, de, bueno, tanta cosa que hay. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella, las mismas palabras que se menciona en el capítulo 17. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Note que la gran ramera tiene una capacidad económica para tener negocios, plataformas de mercadeo de muchos productos sobre el planeta Tierra, dueña de bancos. Los grandes bancos del mundo son propiedad del mundo religioso. Ahí están los Illuminati, toda esta gente, los que gobiernan la parte de la economía del mundo. Bueno, dice, termino y leo de nuevo el 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, de toda esa doctrina errónea. Dice, y los reyes, los presidentes de la tierra han fornicado con ella, han hecho los pactos, concordatos, todo eso, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, una capacidad económica. Casi de toda la tierra llega allí, a Roma, todo ese dinero de que ofrendas, de donaciones, de recolecciones o recolectas y de diezmos y cosas, de todo eso, de primicias, todo eso llega por miles, a veces en especie, en esmeraldas, en oro, en piedras preciosas, y eso tiene una acumulación económica muy tremenda, que el mundo no sabe eso, la gente religiosa casi no sabe eso, la gente del vulgo no saben eso, pero la alta jerarquía sí son los que manejan ese asunto. Y la gente de a pie por ahí que va allí al culto religioso, pues no se dan cuenta y como se presenta con un ropaje de bondad, de santidad, pero por ahí dicen que el hábito no hace al monje y eso es una verdad. Entonces, de esto se trata aquí y tiene poder político también porque incide, influye en las decisiones de las naciones y poder militar también porque de ahí hay apoyo económico para todo esto. Dice el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Salid de ella, pueblo mío. Entonces, según el capítulo 6, que allí está como resumido en los 4 caballos y jinetes del Apocalipsis que se conoce los 42 meses de la gran tribulación. El anticristo montado en caballo blanco, luego viene ese jinete de la guerra, y luego el jinete y el caballo de la escasez del hambre, y luego el jinete y el caballo de la muerte, y ahí termina. La muerte y el Hades le seguía, dice allí. Entonces, como en tercer orden, aparece el hambre. Siempre después de que hay una guerra, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial vino una situación económica muy difícil para la gente que quedó viva. Después de la Segunda Guerra Mundial también una recesión económica, porque se hizo un esfuerzo para sacar la guerra adelante. La gente se despojó de sus monedas de oro, de sus aretes, de sus collares, de todo para apoyar a su ejército. Y las cuentas bancarias quedaron vacías y vino un colapso económico después de eso. Entonces viene el anticristo, la guerra y con la guerra pues el hambre. Y ahí es cuando
colapsa la parte económica de la gran ramera. Entonces, y es como en tercer lugar. Y ahí es cuando el Señor le dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esto coincide con el tercer caballo. Entonces, esta voz es de parte del Señor. Oí otra voz del cielo, el verso 4 estoy leyendo, que decía, salid de ella, pueblo mío. Ya que se sobreentiende que quien está hablando ahí es el Señor Jesucristo. Es el Señor. Salid de ella, pueblo mío, o sea, del sistema político, religioso, económico del mundo. Deslíguese, salid de ella, pueblo mío. Notemos que la parte final de la iglesia, de los redimidos del Señor, aún siguen ahí, en este tiempo. Porque entonces, ¿a quién le iría a decir el Señor, salid de ella, pueblo mío? Si el pueblo del Señor fue levantado años antes, unos 7 años antes, entonces ¿a quién le habla aquí? Pues a sus redimidos, a la última parte de su iglesia. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Lo que dice allá, lo de la marca de la bestia, también se va a imponer desde el principio, seguramente en los primeros 3 meses, seguramente en los primeros 6 meses, pero se va a imponer ese sistema comercial de vender y comprar solo para quienes tengan el sistema de la marca de la bestia, que estén pues sometidos al octavo imperio, al octavo sistema y último sistema comercial del mundo. Pero la iglesia que tiene sabiduría pues no va a admitir ese sistema. Por eso el consejo es que en el último tiempo, que es la iglesia procure hacerse algún pedazo de tierra que sea productivo, quizá que no tenga necesidad de comprar nada, ni pues si pudiera vender sería el intercambio. Bueno, si no le compran o si no puede vender nada, pues al menos tiene que comer y podrá soportar usando de sabiduría. Entonces dice acá el Señor, salid de ella, pueblo mío. O sea que la última parte de la iglesia del Señor, viva sobre la tierra, pues aún sigue ahí. Y si lo miráramos que esto fuera como ya para Armagedón, pues es que Armagedón sigue ahí en el capítulo 19, la venida de Cristo. Pero, como digo, esto no es tan cronológico como lo encontramos en ese orden ahí en la Biblia. No, esto sucede, yo digo, este capítulo 18 con el tercer caballo del tercer caballo del Apocalipsis, los 4 jinetes, el tercero, con el colapso económico. Entonces el consejo, sálganse del sistema comercial del mundo, del sistema bancario, de ese sistema. Yo no sé cómo el pueblo del Señor hasta cuándo, el Señor dará sabiduría, hasta cuándo podrá tener esa relación de comprar, de vender, de usar tarjetas de crédito, de usar, hoy hay cuentas bancarias que se han abierto con el número del celular. Yo no sabía, por ahí ahora hay una cuenta que rapidito con el número del celular le consignan ahí ese número y ya le quedó la cuenta ahí. Le consignan de cualquier parte del mundo o consigna a la persona y ya tiene su dinero y puede retirar también con ese mismo número, con su cédula, su identidad. Eso ya está ahorita fácilmente y casi en cada tienda, bueno, no en cada tienda, exagerando un poco. Muchas tiendas ya son corresponsales bancarios, donde la gente va y consigna, no tiene que ir al banco. Hay cajeros automáticos por la calle, 24 horas, todo eso. Y eso se va a extender a todas las cabezas donde haya allí un lector de la caja registradora, ahí va a poder la gente vender o comprar. Eso se va a extender a todo el mundo. Ya está esa plataforma mundial. Y bueno, no es que esa sea la bestia, una computadora que está allí en Europa, en Ámsterdam, en un edificio que el nombre del edificio es 666 y arriba en su cúspide tiene los 36. Y dentro de ese edificio hay una computadora, dice que ocupa, creo que son 3 pisos, ocupa la computadora, toda su maquinaria, toda esa red
de acumulación de datos, de memorias, pues dice que ocupa 3 pisos y está dizque lista para ser la máquina más poderosa, o dicen que es la computadora más poderosa de la Tierra, capaz de registrar todo el movimiento de los seres humanos de la Tierra, el movimiento económico. Eso dicen, he leído al respecto un poco de eso, y que esa máquina tiene la capacidad de almacenar la información de toda la Tierra en cuanto al comercio, la identidad de las personas y seguramente muchas cosas más. Y no es casualidad, la llaman la bestia también, que va a ser parte pues de la bestia, que es el octavo imperio, la octava bestia encabezada por el anticristo. No es que esa máquina sea realmente la bestia como tal, y eso nomás sea la bestia, no, es parte del sistema de la bestia. Bueno, entonces mire que el Señor Jesucristo dijo para la parte final: el que esté en la ciudad huya a los montes, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Esto para el pueblo cristiano, para el pueblo de Dios. Mire que eso lo dijo el Señor en Mateo 24, ahí está eso. Lo registra también Marcos 13. Son palabras del Señor cuando le preguntaron acerca de la parte final para su venida, de las gentes, de su pueblo, de la gente no cristiana. Ahí está todo eso. Entonces, este es el consejo que el Señor le está diciendo a su pueblo: salid de ella. No es que el Señor vaya a sacar la iglesia de la tierra, porque realmente el Señor no saca a su pueblo de la tierra. Los actuales salvos, santos, redimidos, que han partido a la presencia del Señor a través de la muerte, están en el paraíso, en otra dimensión diferente a esta tangible, pero eso está aquí mismo, en este sistema, el mundo espiritual, la otra dimensión. Dice, vuelvo a leer el 4 y el 5 y avanzamos al 6, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades, de este sistema del mundo entero. Por ejemplo, ahorita hay mucha situación, opiniones que esto del coronavirus, que eso es un complot de esos magnates del mundo, de la bestia, de la gran ramera, para dominar el mundo, y que fue creado ese virus en laboratorio, que se les escapó de pronto accidentalmente a través de algún médico que se contagió y contagió a la demás gente. De pronto no lo hicieron de adrede, pero dicen que eso fue creado en el laboratorio. Seguramente lo iban a soltar si en algún momento, pero no sé. Y otras cosas, eso de la 5G y de la quinta generación de la telefonía celular y de internet, todo eso, dicen que eso tiene un daño, o sea que es muy nociva esa radiación que produce ese sistema, y sí, eso es nocivo para la salud. Ahora, dice que pueden crear o hacer mejor, hacer que las personas se enfermen enviándoles cierta potencia de radiación, que la gente enferme de cualquier parte del cuerpo. Bueno, que están creando una vacuna que va a llevar, no sé, el sistema de la bestia, o que se le va a imponer por ahí obligatoriamente. Sí, porque si la persona no tiene, por ejemplo, el carnet de vacuna, pues no lo van a dejar entrar ni al colegio, ni a la universidad, ni al mercado, no va a tener acceso. Le toca, imagínese, porque para ingresar hoy a muchas partes, por ejemplo, para ir a la parte amazónica aquí de Colombia, al Amazonas, al Baupés, al Guaviare, al Bichada. Yo viajé muchos años al Bichada, y para ir allá tocaba uno tener vacuna contra la malaria y otras cosas, tomar ciertas pastillas para ir a esos lugares, para abordar el avión en el aeropuerto. Allá le exigen, bueno, si no está vacunado para ir a esos territorios especiales, no lo dejan abordar el avión. Toca que se mande vacunar. Si eso es así nomás, ahora, ¿qué será ya cuando diga, no, el que no tenga la vacuna de esto, pues no podrá tener acceso a nada? Imagínese todo el asunto. Por eso, y el Señor le dice: sálgase de ese sistema, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas.
ni de sus pecados. Dice, porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Versículo 6. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. Dios es quien conoce el actuar y las obras real de cada persona, de cada entidad religiosa, en cabeza de sus gobernantes. Dios conoce el actuar de cada persona. Y aquí dice, dale a ella como ella os ha dado. Dio vino de doctrina falsa, de doctrina engañosa, de opresión y tanta cosa. Pagarle doble según sus obras. Detrás de ese vestido blanco hay unas obras muy terribles, muy negras, de pecado, de complot, de asesinatos, de violaciones, de homosexualismo, de lesbianismo, de conjuros, de cosas tremendas, que eso no se publica, por supuesto. Dale a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, mire que la única conglomeración religiosa del mundo que utiliza cáliz, pues es esta mujer representada o que representa al mundo religioso de Roma. Tiene cáliz. Las demás iglesias no tienen cáliz. Dice en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto. Imagínese, todo ese mundo religioso dice que va a ser atormentado y que va a haber un llanto muy terrible. Todo esto yo pienso representado en el liderazgo religioso de esta iglesia. Claro, incluyendo allí todo el mundo evangélico ecuménico que se va a unir, porque se va a unir mucho pueblo evangélico. Se van a vender del Islam, del mundo musulmán, allá de los chinos, de los budistas. Bueno, de todas las regiones se va a formar un grueso encabezado allí por el falso profeta. Por eso dice ahí, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle en tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, que la Santa Madre Iglesia, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego. Mire todo esto. Ahora, esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Señor. Yo simplemente estoy leyendo lo que la palabra del Señor dice, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Todo ese conglomerado del mundo evangélico que se va a vender al pecado, al diablo, y de todas las religiones, el ecumenismo que se va a centrar en una sola cabeza, pues a esto es que se refiere, será quemada con fuego. Miremos un poquitico otra vez el verso 8, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, quizá un día literal o en un solo tiempo, de algunos días o meses, pero aquí dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, destrucción, llanto y hambre. Será despojada de todo ese capital, de todos esos lingotes de oro que representan el poderío económico, representan el poderío bancario y todo ese asunto. Y dice que vendrá llanto y hambre y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dice luego los reyes, o sea, los presidentes de las naciones, que eran sus acreedores. Dice, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, que tienen los pactos con esa superiglesia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Quizá no sea literal
que por todas partes quemen esos templos y quemen esta gente. No, el humo de su incendio puede ser el asunto económico colapsado. Y por supuesto que va a colapsar y todo este sistema religioso será destruido por el anticristo. Y los 10 consejeros o sátrapas o senadores que compondrán el último gobierno, dice el 10, parándose lejos los presidentes, es decir, mirando un poquito sin participar quizá del asunto, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio, en una hora vino el juicio que se anunció todo esto, y la sentencia que se, mejor, vino, la sentencia se anuncia en el capítulo 17 y el juicio, pues se narra aquí que todo esto del hambre, del llanto, de ser quemada con fuego, porque poderoso es el Señor que la juzga. Pues el relato del juicio, pues lo hace aquí Juan en el capítulo 18. Los gobiernos, los gobernantes del mundo, dice que parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia. Babel, confusión es lo que quiere decir todo esto. La ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y esa hora, pues no sabemos si es literal una hora, pienso que no, que eso es más tiempo en lo literal, en lo real mejor sería. Entonces, y en el versículo 11 dice, y los mercaderes de la tierra, los grandes magnates del comercio, los dueños de todas las cadenas de comercio del mundo, las petroleras, los comerciantes de diamante, de esmeralda, que mueven millones, las grandes plataformas que ahora se han extendido hasta en las poblaciones medianas y hasta pequeñas, ya hay allí grandes plataformas, supermercados que la gente tiene allí o que estos magnates tienen allí, lo que se conoce como centro comercial. Eso mueve mucho dinero. Cualquiera no hace un edificio de esos, eso es una red mundial. Dice, y todo es, dice, y los mercaderes de la tierra llorarán, perdón, y el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, sobre esa mujer que representa a los religiosos que está sobre ellos mismos, sobre la tierra, porque ninguno compra más sus mercaderías, mire, y viene el colapso económico. Ninguno compra más sus mercaderías. Imagínense cuando la gente ya no tenga capacidad económica, venga el hambre. Hoy hay mucha rapiña ya, mucho asalto a los comercios. Tremendo, eso sin estar todavía en ese tiempo que corresponde al desarrollo de esto, que narra aquí Juan. Dice, porque ninguno compra más sus mercaderías, verso 12, y luego viene enumerando aquí una cantidad de productos, dice mercadería de oro. Hay un comercio del oro y una mafias. Aquí en Colombia ha habido muchos muertos, por ejemplo aquí del Chocó, aquí en la parte que yo conozco aquí del sur de nuestro país, del Tolima, del Huila y del macizo colombiano, son tierras auríferas, creo que está bien dicha la palabra, productoras de oro. El Chocó también, mucha guerra por causa de la extracción del oro. Entonces, y mafias del oro y han comprado los terrenos, al pobre quizá no le permiten explotar, pero un magnate viene y dice, no, aquí hay varios páramos, que según la legislación colombiana no se debe hacer explotación allí de ninguna situación minera, pero compran a los presidentes, compran al Senado y les dan la licencia para que exploten los minerales que se encuentran allí. Hay un comercio grandísimo de oro. Actualmente, mercadería de oro, dice de plata, de piedras preciosas. Hoy hay comercio de esmeraldas, de diamantes, de otras piedras. El coltán, que se utiliza mucho en la cuestión de la sistematización
de la relojería, de todo eso, piedras preciosas, perlas, mire, el comercio de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, todas esas eran las telas más representativas del vestuario de la humanidad, sobre todo de los reyes, de los príncipes. Hoy hay otras telas muy finas, pero todas estas telas de ese entonces representan a lo fino de este tiempo. Ya se habla mucho de otros, como los paños, telas, y eso hay una mercadería, fábricas en muchas partes del mundo. Entonces eso va a cesar. Dice púrpura, seda, escarlata, de escarlata, de toda madera olorosa. Las maderas de olor, de perfume, eran muy apetecidas en aquel tiempo, el sándalo y otros, que se sacaban perfumes. Hoy hay maderas preciosas como los cedros, otras maderas que son de gran valor. Dice de todo objeto de marfil. Tanta masacre que ha habido de elefantes en el África y en otras partes donde están esos animales por quitarles los colmillos, porque del marfil se usa, o el marfil se usa para hacer muchos productos de adornos. Por ejemplo, las bolas de los billares son de marfil, de dientes de elefante. Esas bolas que utilizan para este juego son hechas de marfil. Muchas piezas de adorno son hechas de marfil, por eso han masacrado a muchos elefantes, ya casi los van a extinguir. Dice, y todo objeto de madera preciosa, vea, de cobre, de hierro y de mármol. Mire, todo eso que se comerciaba en ese entonces y aún hoy se sigue comerciando, vea. Y canela, la canela que se traía junto con el clavo y otras especies aromáticas de la India, que aquel entonces importaba allí al Mediterráneo, a Europa, y aquí América también, especies aromáticas. Hoy hay un comercio de especies aromáticas, que té de no sé qué, hay té de esta, de quién sabe qué más cosa, pero eso tiene un comercio que mueve millones de dólares. Incienso, habla de los perfumes, el incienso era un perfume y sigue siendo un perfume. Mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, o sea, los caballos finos de paso y muchas otras, ovejas, ganados, caballos y carros. Vea. Seguramente los carros no eran como los de hoy, por supuesto, pero aquí dice carros claritamente que podemos identificar los que tenemos hoy. Hay carros muy finos, marcas muy finas. Eso se va a parar todo ese comercio. Cuando colapse la economía, van a quedar todos esos carros en la vitrina y nadie los va a comprar. Los van a regalar quizá y nadie los va a querer tampoco porque no habrá combustible o no podrán echarle combustible por lo caro. Mire, carros, esclavos y almas de hombres. Mire, aún la esclavitud como que sigue en muchas partes del mundo. Gente que se va a vender al diablo, harán pacto con Satanás. Dice, y almas de hombres. Mire el comercio mundial. Tremendo. Casi, mire, he leído algunos artículos acerca de la medicina. Como en alguna oportunidad, no sé si es una anécdota o un hecho real, que un médico tenía un paciente que iba cada semana porque tenía un dolor en el oído. Un médico ya viejo de años. Y tenía hijos que también eran médicos, pero él siempre atendía a sus pacientes. Y entonces cada semana iba y el médico le observaba y le daba tratamiento y le daba unas gotas que le echaba en el oído y se le calmaba el dolor al paciente, pero a la semana otra vez. Y en una semana de esas el médico viejo no pudo asistir al consultorio y el hijo pues estaba ahí, atendió al paciente y le miró allí en el oído y el hombre lo que tenía era una garrapata allí dentro que lo estaba atormentando. Y el hombre cogió unas pinzas especiales, el médico joven, y le sacó la garrapata y le echó un medicamento al paciente. Y bueno, lo despachó y nunca más vino el paciente allá a ese consultorio. Y después el hijo le contó, papá, pero es que usted si no ve nada, oiga. Lo que el paciente fulano de tal tenía era una garrapata, papá, era muy fácil, era de sacársela. Y el papá dice que le metió un regaño, ¡ja! Bruto, pero ¿cómo le va a sacar la garrapata ahora aquí?
no va a venir más el paciente. Aquí lo que yo le echaba eran unas goticas para calmarle la cuestión de la molestia, la garrapata. Y dicen muchos que la mayoría de la medicina que crean en los laboratorios no es para sanar la gente, es calmantes nomás, pero que no le dan la medicina porque la clientela, porque eso mueve millones y millones de dólares. Por ejemplo, que la cura para el cáncer lo han descubierto y que eso ya está y que lo han creado, pero hasta han matado a los que han dicho, los han callado. Es como los que crearon los motores con hidrógeno, que es solamente con agua, por hidrólisis. Los motores eléctricos hace muchos años atrás los mataron. Siempre las multinacionales o les compraron la patente de su invento, archivaron eso y les dieron tantos y usted se calla. Y si usted llega a crear otra vez ese motor, pues es hombre muerto y la mayoría los han matado. Entonces hay un complot con todo ese asunto sobre el planeta Tierra. Estoy viendo la hora aquí, faltan 14 minutos para las 8. Ya a ver si yo termino leyendo aquí esto, el capítulo 18. Esto da para muchos, para comentar muchas cosas que lo estamos viendo y que lo sabemos y que lo leemos y lo escuchamos en noticias y noticias de A y noticias de B, es decir, de noticias de derecha que están comprometidos los periodistas con los magnates y hay noticias de izquierda que quizás no están comprometidos y sacan a la luz cosas que los otros no sacan y hay unas choques ahí de información que uno se da cuenta, pero ¿qué pasa? Pues claro, ahí hay un complot. Dice, esclavos, almas de hombres, 14, dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, esa riqueza, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás, le dice a la gran ramera. Todo ese sistema de hombres, compuesto por hombres y mujeres, de los magnates que van a gobernar el mundo de la octava bestia, o a través de la octava bestia, el octavo imperio. Dice el 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. El colapso económico va a ser terrible. Ha habido algunas situaciones, por ejemplo en 1929 en Norteamérica hubo un colapso económico que eso, el coletazo, pues afectó también pues al resto del mundo, a Europa, América y otras partes del mundo, porque una cabeza como Estados Unidos sufrió ese colapso económico. Ahora que colapse la economía mundial, pues eso va a quebrarse todo. Dice, y por eso vendrá la rapiña, la guerra, tanta cosa. En el verso 16, no, el 15, los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, 16, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, la riqueza, el esplendor del mundo, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Imagínense, la economía del mundo representada en estas palabras aquí, en estas declaraciones que hace de piedras preciosas y de perlas. Dice el 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, vuelve a mencionar lo de una hora, y todo piloto, mire que habla de pilotos, los que llevan las naves que transportan la gente por los aires y en los mares, y todos los que viajan en naves y marineros. Mire que habla de pilotos en ese entonces, Juan, que son los que llevan los aviones, los conducen de un lugar a otro. Y también habla de marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos, ya que va a haber un colapso económico en todas las áreas. Dice, y viendo el humo de su incendio, un incendio cuando se da, arrasa con las casas, eso hasta, como dicen por ahí vulgarmente, hasta el nido de la perra se quema, y tú quedas cenizas y se acaba todo y viene una situación, dice, viendo el humo de su incendio, del colapso económico, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad, y clamaron, y echaron polvo sobre sus cabezas. Habla de amargura, esto de echar polvo sobre las cabezas, de angustia, y dieron voces llorando
y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Otra vez menciona lo de una hora, que no, yo pienso que no va a ser en una hora literal, es en un poco de tiempo, quizá una semana, un mes, va a caer todo ese asunto, va a colapsar. O en una hora, mire que la bolsa de Nueva York en una noche colapsa y el otro día amanece o se subió o algo pasó, pero eso del coletazo es para todo el mundo. Dice, en una hora ha sido desolada. Pienso que puede ser también en una hora literal que venga el colapso económico. Y luego dice en el 20, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Las piedras de molino pesaban toneladas, que las movían tiradas por caballos. Una piedra de molino que giraba sobre una piedra más grande y arriba tenía un palo donde se enganchaba el tiro de los caballos o los bueyes, y en el centro un eje y luego giraba. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino. Esto es un ejemplo, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. O sea, este sistema va como se arroja una gran piedra en el mar y se hunde, que es un ejemplo que con ese mismo ímpetu, con esa fuerza va a ser destruido el sistema comercial del mundo. Y voz de arpistas, y de músicos, y de flautistas, y de trompeteros no se oirá más en ti. Todas las orquestas sinfónicas del mundo van a callarse, porque ¿quién les va a oír y quién los va a sostener? Imagínense todo ese asunto, la cuestión de la literatura, todo ese asunto. Dice, voz de arpistas y de músicos, de flautas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Imagínense, asunto de bellas artes, todo ese asunto de comercio que se mueve sobre la tierra. Hollywood quedará en bancarrota, todo ese asunto de la producción de novelas, de películas, de cine, eso se va a parar. Dice que ni ruido de molino se oirá más en ti. Las grandes productoras de harina del mundo, pienso, mi ruido de molino, las que producen, por eso se van a encarecer la cebada y la harina, 2 libras de trigo por un denario, imagínense. Dice el 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti. Yo no sé si las grandes represas, las hidroeléctricas, se van a parar, no sé qué va a pasar, las guerras. Mire que lo que en una guerra los enemigos tratan de destruir son los puentes, las fábricas de producción de armas y las hidroeléctricas, las productoras de energía. Eso los van a destruir a puras bombas. Dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Mire, los grandes magnates. Dicen por ahí que los Rockefeller y otros son los dueños de la economía del mundo, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Voy leyendo la segunda parte del verso 23. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. O sea que todo eso que escuchamos, cómo han dañado a la gente y comercian y hacen hechicerías, convenios y cosas, pactos, hasta con el mismo diablo para que les haga aumentar sus ganancias y todo este asunto. Dice en el 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Imagínese usted, en la octava bestia, en la gran ramera, que es compuesta por la parte política, la parte militar, la parte económica, la parte religiosa. Esa es la gran ramera que narra aquí esta parte de la Biblia, y es Dios quien hace estas declaraciones. Simplemente nosotros las leemos, las anunciamos, las comentamos. Pues eso es lo que dice ahí la Biblia de una manera tan clara. Yo pienso que este capítulo 18 no necesita tanta explicación, porque es que
cualquiera que desprevenidamente, sin conocer la Biblia, lea esto, dice, pues de economía es que habla esto, de colapso económico, de ahí menciona todas estas cosas. No se menciona el petróleo porque seguramente pues en ese entonces no se había descubierto el asunto del petróleo, el gas, todo este asunto, otros combustibles fósiles como el carbón, pero eso está incluido también en toda esta lista de productos de mercancía. Hoy hay muchas cosas que uno va a una plataforma de estas, a un centro comercial y uno allí encuentra, oiga, uno queda admirado, oiga, pero vea esto, vea esto, vea esto, y le venden hoy muchos detallitos, adornos y cosas para el hogar. Va a colapsar todo eso. Pero no es un colapso de mucho tiempo. Son solamente 42 meses la parte final y yo pienso que el colapso económico no va a ser al inicio de los 42 meses. Por ahí a los 6 meses o al año va a colapsar eso cuando ya se den otras cosas. Y en medio de ese tiempo es que el Señor le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío. O sea que esto no es ahí inmediatamente antes de la venida de Cristo. Es por ahí 1 año y medio o 3 años antes de que Cristo venga, cuando Jesús le dice a su pueblo, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. A su pueblo, a la última parte de la iglesia, el Señor le está diciendo esto. Y luego en el capítulo 19 se narra y se anuncia la cena, las bodas, el banquete de bodas, la venida de Cristo, el banquete de bodas que se va a dar aquí en la tierra, según Isaías 23 y 24 y 25, la última parte del verso o del capítulo 24, verso 23, y en los primeros 9 versos del capítulo 25 de Isaías se relata lo de el banquete de bodas. Haré en este monte, en el monte Sión, allí en Israel, banquete a todas las naciones de la tierra, a todos los redimidos. Entonces, la Biblia tiene una claridad que no puede decirse otra cosa, tal como está ahí en la palabra es. Entonces, amados hermanos, hemos leído hoy y comentado el capítulo 18 de Apocalipsis. Yo traté de correr para que, bueno, me alcanzara la hora para leer el capítulo 18 y lo logramos. Entonces, amados amigos, Cristo es la roca eterna de los siglos. Cristo es el Salvador del mundo. Al creer en Él y confiar en Él y ser de Él, tenemos seguridad, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y si ayer, allá en Egipto, allá en el desierto, hizo milagros, sustentó al pueblo por 40 años, donde no había trigo, donde no había hierba, donde no había pasto, y el ganado comió, porque el pueblo de Israel llevaba mucho ganado que sacó de Egipto. ¿Qué comían? Pues maná, del mismo pan del cielo que comían los hombres. Bueno, no les dio colesterol, el vestido no se les envejeció, los zapatos y el vestido crecieron sobre el cuerpo de los jóvenes y niños que salieron de Egipto. No tomó mal olor el cuerpo de ninguno de ellos. Dios estaba en medio de ellos. Oiga, Dios hace milagros y el Dios del desierto, el Dios de los hebreos, es el mismo Dios nuestro, que en este tiempo hará grandes milagros con su pueblo, con sus hijos, para con sus hijos. Lo importante es confiar en el Señor, querer en Él, amarlo y vivir para Él, y de seguro que pues el Señor guardará a su pueblo y seguramente permitirá que muchos lleguen a ser mártires, héroes de la fe, pero eso será para una mayor gloria aún de aquel que llegue a ser mártir por la causa de Cristo. Amigos, solo Cristo salva, ninguna religión salva, ningún pastor salva, ningún concilio salva, ninguna iglesia salva, ninguna misión salva. El que salva se llama Jesucristo. Así que amigos, les invito a hacer una oración de fe y a entregarle la vida a Cristo y a confiar en Él, y en Él hay seguridad. Yo quiero que usted repita esta oración de fe para entregarle la vida al Señor y poner la confianza en Él para vida eterna. Cierre sus ojos allá donde está, amigo y amiga, y repita conmigo esta oración. Diga así: Padre eterno, Señor, una vez más he oído la lectura de tu palabra. Señor, quizá yo no sabía esto que está escrito en la Biblia acerca de la parte final y del colapso económico que se avecina, de guerra, de todo este asunto y muerte al final.
Pero Señor, yo quiero confiar en ti, porque tengo un alma preciosa que tú me has dado y has creado. Señor, yo no me quiero perder, yo no me quiero condenar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te acepto como el Salvador para mi vida, Salvador de mi alma. Señor, creo en ti, tú eres el Hijo de Dios. Señor, sé que al creer en ti mi pecado me es perdonado. El pecado mío, tú lo perdonas, Señor, y colocas el sello de tu Espíritu en mi vida como señal de que vengo a ser propiedad tuya. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. A partir de este día, mi vida está en tu mano, yo te voy a seguir, voy a estudiar tu palabra, Señor, y voy a confiar enteramente en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, hemos cumplido con una hora más de lectura bíblica y comentario de ella. Así que mañana, ¿qué es? Mañana sábado. Bueno, mañana los sábados no hemos transmitido. El domingo los invitamos a las 10 de la mañana para la escuela dominical. Con la ayuda del Señor aquí estaremos transmitiendo, compartiendo alabanzas. Bueno, compartiendo algún tema distinto a este del Apocalipsis que hemos estado compartiendo. El Señor nos dará la palabra que necesitamos nosotros. Así que el Señor les bendiga. Una feliz noche. Ay, mañana a las 3 de la tarde, el programa de Escuela Dominical, que me ha parecido muy lindo, ese programa con títeres. Qué talentos tan hermosos que hay en medio de las profesoras, los profesores allí para con los niños. Eso hay que continuarlo. Si el Señor permitió esto para nuevas iniciativas, hay que continuarlo. Un programa para los niños todos los sábados. Así se abra de nuevo el templo, pero eso hay que seguir haciéndolo. Hay unos talentos muy hermosos. Así que felicitamos a la profesora y a los niños y les invitamos precisamente mañana a las 3 para que ustedes, padre de familia, participe con sus hijos en este precioso programa que tiene como propósito enseñar la palabra a los niños. El Señor les bendiga. Una feliz noche.